Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Un poquito más tarde en este día jueves, porque por supuesto estuvimos compartiendo la marcha número 2414 de nuestras queridas madres. Escuchábamos a Demetrio Iramaín, a Laura Berardo y a la querida Carmen Arias. En un día fundamental, me parece, para escucharlos, sobre todo, todos los días son importantes, me corrijo en ese sentido, pero bueno, sobre todo por la decisión en cuanto a los temas que repasaron. Hicieron mención, lo voy a decir en desorden, pero como los voy recordando, hicieron mención a la intención del gobierno de instalar las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, esta idea de privatizar el fútbol a partir del decreto de la Inspección General de Justicia. Hubo un repudio muy importante y yo tenía mucho interés en escuchar qué es lo que se decía en la marcha en relación a la visita de los diputados libertarios a los genocidas. Ayer lo comentamos en este programa, un hecho terrible, repudiado absolutamente por todos los organismos de derechos humanos y buena parte del arco político. Me gustaría decir que por todo el arco político, pero no, lamentablemente no fue así. Ese repudio no llegó desde todos los sectores. Hay algunos sectores que incluso están planteando que esos diputados deben ser expulsados de la Cámara por el simple hecho de reunirse con asesinos de personas, torturadores, ladrones de bebés. Bueno, la lista ustedes la conocen perfectamente. Y finalmente, la defensa de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Algo muy importante, los docentes no cobran, la universidad ha sido impugnada y observada desde el primer día de la asunción de Javier Milei en el gobierno, así que requiere urgente la atención de la justicia para poder destrabar esa situación. Así que bueno, compartíamos juntos estas palabras. ¿Qué dicen, compañera, compañero? Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo va Luispa? Hola Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Bien? ¿Se los ve bien? Tranquilos, sí. Sí, están bien. Sí. Disfrutando esta tarde, que me parece que es la última sin lluvia. ¿Ah, sí? Sí, 19 grados Eso la temperatura en este momento. Está Kenchi. Les vamos Sí, a contar una intimidad. ¿Qué? ¿No? Un montón, miraba así 19, sí, un una montón. locura. Hemos prendido el aire, es la intimidad que iba a contar. Porque estaba un poco pesadito. Pero un poquito. Denso, un poquito. Un para, Como preprimaveral, refresh. pero todavía no es preprimaveral. para equilibrar un poco. Bueno, decía que es el último día sin lluvia porque se esperan desde mañana. Iremos viendo, ¿no? Porque las cosas van cambiando, pero desde mañana hasta el domingo inclusive, distintas lluvias en porcentajes no muy altos. Gracias, Charlie. Muy bienvenida esa advertencia. No coincidimos acá con lo que dice Pablo Caruso. Ayer, al salir del programa, tenía que ver unas personas y uno me decía que nos había escuchado y que si algo le gustaba el programa era el pase de comedia que hacíamos con Caruso. Claro. En relación al tiempo. Bueno, Pablo Caruso, que se está tomando un día más para compartir en familia en estas vacaciones de invierno, ¿no? Que todos de una u otra manera estamos atravesando. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Bien? Sí, Bien. siguen estando los chicos ahí disfrutando. Esto hay que decirlo porque está bueno. Digo, hay lugares que son gratis, como lo que iba a hacer Pablo hoy, que creo que iba para la Feria del Libro Infantil y Eso Juvenil. dijo. Sí. Eso dijo. Eso así que dijo, está muy así que bien. ojalá que pueda disfrutarlo. Pero bueno, sí seguimos en temporada de vacaciones de invierno y como escasea el mango, está bueno ir recomendando algunas cosas. Otras opciones. Sí, que no cuestan un dinero. Bueno, hoy un día, hay varios temas por supuesto en el día de hoy, pero desde ya es un día especial por cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Hubo por supuesto el acto central y estuvo el acto también de memoria activa. Una breve mención para ambos porque bueno, a esta hora ya se ha dicho bastante. En principio, en relación al acto oficial, queremos detenernos en el lugar que ocupa hoy cierto sector de la comunidad judía, el sector más reaccionario, si se quiere, al frente de las instituciones principales de esa comunidad. Hoy habló Amos Linetsky, que es el presidente de la AMIA que en otro momento lo charlábamos un poco
antes de comenzar el programa, la AMIA que en otro momento tuvo un rol muy importante velando por el bienestar de la comunidad judía, atendiendo los problemas vinculados al tema del trabajo, al tema de la salud, al tema de la educación, y que en determinado momento, siguiendo un poco el signo de los tiempos, si se quiere, cambió de orientación y hoy está conducida por un sector de la derecha política, sin lugar a dudas, ¿no? Hay frases bastante fuertes. En principio, lo que más se está rescatando en todos los medios es que hasta ahora el Estado argentino, y voy a leer textual, 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demores y errores, les reclamó a los diputados, a los legisladores nacionales, que tras haber sufrido 2 atentados terroristas no hayan aportado las herramientas necesarias para prevenir, investigar y juzgar a los responsables. Y después algunas frases que llaman mucho la atención. Quiero leer textual para no equivocarme. Estoy citando a Amos Linetsky, el presidente de la AMIA. Dijo: 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso, pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años, atención Néstor, 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y en algunos casos recibiéndolos con honores. Las mismas, o sea, le dedica a los mismos países que otras figuras del mismo arco político este mote de el eje del mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre son los mismos países los señalados en este caso. Y después, esta otra cuestión que me llama muchísimo la atención, que es tirarse contra las organizaciones feministas. Hizo una suerte de denuncia, no sé cómo llamarla, porque las organizaciones feministas defienden a todas las mujeres, estoy parafraseando, no tengo el textual, defienden a todas las mujeres salvo a las judías. Y en ese sentido lo dice porque no ponen estas organizaciones entre sus principales reivindicaciones la denuncia a los supuestos hostigamientos que reciben las mujeres en países como Irán, ¿no? Este es el ejemplo que puso, y les reclama a estas organizaciones que esa denuncia no esté entre sus principales reivindicaciones. Bueno, sí, Néstor. No, bueno, el tema de Irán, ayer ustedes no tuvieron tiempo de tratarlo, pero hizo mucho ruido por 2 informaciones que vinieron desde ese país. Por un lado, el Teheran Times, que es un diario oficial de uno de los sectores del gobierno iraní, es la voz de los guardianes de la revolución, con una especie de directamente una amenaza, un amedrentamiento a la Argentina, diciendo que Irán le hará lamentar su enemistad a la Argentina. Y un documento más oficial de la propia Cancillería iraní cuestionando o criticando que Argentina acuse a ese país sin tener pruebas, digamos, ¿no? Que es lo que sucede en realidad en la causa que se ha investigado tantos años. No hay pruebas concretas del involucramiento de Irán en el atentado. Entonces la Cancillería de Irán también le llamó la atención a eso, que Argentina sigue machacando. Y tengo entendido que Milei, al participar en el acto oficial de los 30 años por el atentado, hizo declaraciones, ¿no, Luis Pablo? Así es, podemos escucharlo. Vamos a escuchar, Charlie, si tenés a mano el audio, el primero de Javier Milei, en relación a lo que dice Néstor Restivo. A ver. El terrorismo de ese trágico 7 de octubre es exactamente el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros hace 30 años. No es otro, es el mismo. Sectores vinculados al gobierno de Irán, Hezbollah y Hamas. Por eso no pueden quedar dudas de que el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa la vida de los argentinos. Incluso sus manifestaciones más recientes no ocurran en nuestro suelo. No es solo una cuestión que afecta a Israel. Es desde hace 30 años una amenaza latente para la vida de los argentinos, que tan solo en el último año se cobró 25 vidas argentinas más. Muy bien, eran las palabras de Javier Milei en el acto, ¿no? Como parte de los oradores oficiales del acto, en el acto oficial en memoria o en recuerdo de los 30 años
del atentado a la AMIA, y hubo otro acto, decía, el que también queríamos por lo menos hacer mención, no nos vamos a detener mucho porque ayer hablamos con una de sus protagonistas, y es el acto que realizó Memoria Activa en Plaza Lavalle, como cada 18 de julio, el acto que esta agrupación realiza se hace allí, en esa plaza, y tal como nos adelantó ayer Diana Malamud, el eje de los discursos estuvo en rechazar la iniciativa del gobierno nacional para impulsar el juicio en ausencia contra los acusados iraníes. Dicen desde Memoria Activa que temen que ese mecanismo, el del juicio en ausencia, se use solamente para confirmar una hipótesis oficial en lugar de buscar realmente justicia, independientemente de quiénes sean finalmente los responsables. Bueno, este es sin duda uno de los temas principales del día, lo vamos a retomar en un ratito. Y el otro, en el cual también nos vamos a detener un poquito más adelante, tiene que ver con la apertura del programa de ayer. Decíamos, ¿no? Bueno, ¿cómo actúa el gobierno de Javier Milei con sus funcionarios que osan, ¿cómo era lo de la osa? Teddy el osado. Teddy, por Teddy el osito. Que osan dar una opinión de manera pública que no coincide del todo, porque, digo, tanto Teddy Karagossian como Julio Garro y todos los funcionarios que han sido desplazados, no es que estén en las antípodas del pensamiento del gobierno de Javier Milei, sino que, bueno, tienen matices sobre distintas cuestiones y, nuevamente, el escrache en las redes sociales de parte de estos trolls que, por más que estén identificados, se esconden detrás de algún seudónimo. Ese escrache termina en la expulsión, y en este caso se hizo realidad, de Julio Garro, ¿no? Escrache y persecución, ¿no? Y advertencia, amenaza de vos ya sabés cómo es, claro. Ya sabés cómo funciona esto, listo, señalado. Literal se lo dijo uno en Twitter, ¿no? Exacto, sí. El gordo Dan. Exacto, sí. La verdad es que es un modus operandi bastante llamativo, porque después de toda esa virtualidad y estos trolls, etcétera, el presidente ejecuta, o quien esté a cargo, no sé si Santiago Caputo o quién, ejecuta que se retiren del gobierno. Muy llamativo, ¿no? Sí, y también raro. Me imagino yo que invita a los funcionarios que puedan tener opiniones distintas a las oficiales en relación a un montón de cosas, a preguntarse, bueno, ¿qué hago entonces? ¿No digo nada para que no me echen? Por supuesto, silencio. ¿O me pregunto qué hago acá? Bueno, son dos posibilidades. Pero si está ahí, lo más probable es que te inclinás por la primera. Y yo creo que sí, que se invitarán al silencio, tristemente. Bueno, en un rato, como decía, vamos a seguir con el tema. Bueno, son las 5 menos 20, hoy empezamos un poquito más tarde, separamos, vamos a una breve tanda y ya volvemos. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Una vez los Beatles imaginaron, ¿no? Cuando tenga 64, falta tanto. Lo escribió Paul cuando tenía, creo que 20 y pico de años, este tema. Ajá. ¿Y vos sabés por qué? Lo traje yo este tema. Ah, ¿lo trajiste vos? Sí. Mirá vos. Lo traje yo y siempre lo quise pasar este día. Porque yo hoy cumplo 64 años. No te puedo creer.
No se puede creer. Es una sorpresa para todos. Pero, Gaby, volvete, tío, por favor. Se va a poner- ¿Cómo Néstor Enfoque, por no nos favor. avisa? ¡Feliz cumpleaños, porque quise Néstor! hacer Primero, sorpresa. me puse tu gorro. Segundo, ¿a dónde está la torta? No, Tercero, ¿cómo no ahí avisás? todo, está todo Dame la preparado. mano. Está Feliz todo, cumpleaños, está todo Néstor. preparado. No, qué depresión, qué malos compañeros que somos. Sí. Somos Grande una Nico, que mierda. fue mi cómplice. Claro, Nico contémosle Lacaba fue- a las y los oyentes que del otro lado de la pecera, lo que habitualmente se llama pecera, toda Los que la hacen el producción, programa, Charlie, los que el hacen el operador, programa. los que hacen de verdad el programa, saltaron, aplaudieron. Vino Nico a decir que no, la otra música que teníamos preparada no andaba, la computadora explotó en 1000 pedazos. Bueno, No, a mí me pasó lo que le pasaba a Paul cuando escuchaba esta canción de Joven. Uy, ¿cómo Falta un será? montón. Y ya llegué, loco, ya llegué. ¡Feliz Bueno. cumpleaños, Bueno, Néstor! muchas gracias. Ahora voy a traer las masitas. feliz cumpleaños. Este es un tema que, bueno, se entiende la letra, dice cuando pierde el pelo. Sí. ¿Quién diría? Claro. Me seguirás queriendo, Me seguirás me seguirás queriendo, me necesitando. mandarás una tarjeta Igual. de cumpleaños, una botella de vino, dice. Néstor, Yo no lo queda puedo cuerda para rato, miralo a Paul McCartney ahora que va a hacer Exactamente. 2 recitales Ahí está. enormes en River a los 80 Está y escribiendo un tema ahora que dice cuando tengas. cuando tenga Cuando 120. tenga 120, después que me tomé los omega no sé cuánto. Es buenísima el afiche, gigante, Sí. con la cara, está el recorte de la República Argentina, colores celeste y blanco, nubecitas, ahí, Paul. Y yo decía, y por ahí en Brasil le meten la selva, amarillo, verde, que yo, pues, no importa, Claro. nos encanta el Paul de celeste y blanco. Qué lindo, qué ofensa que no nos haya Sí, avisado. sí, es un papelón. Lo nuestro no es un le gustó la papelón. No. sorpresa, no le gustó la No, Sí, nos ¿sabes sentimos por qué pasa mal. eso? Porque sos vintage y no tenés redes, porque si no salen los globitos sí, ya lo y dicen sé. feliz cumpleaños, feliz Claro. cumpleaños, Néstor Se entera Restivo. todo el mundo antes de una. Nos Yo sentimos te hubiera en hecho un falta. rogel. Bueno, Te hubiera hecho un rogel para vos, mira. claro, mira lo que ¿ves? te perdiste. Eso me lo perdí. Sí, Eso, tal cual. lo voy a tener en cuenta el año que viene. Vamos, yo ya me lo agendo. ahora. Bueno, Gaby, en un ratito que... No tengo 64, tengo 75 años, Epa. 75 películas. Cinemateca Argentina que está celebrando con un gran programa en La Lugones, en la sala hermosa del complejo teatral, que dicho sea de paso, y esto seguramente le va a gustar a Néstor porque son pero tremendos, hay un ciclo hasta el 28 de cine ruso, que empezó ayer Ah, mirá. en La Lugones. Así que después repaso un poquito cuáles son las películas para ver en sala. Claro. Cine ruso para ver en sala y otra vez te cantamos todos cuando tengas 64. 5 menos cuarto, ya volvemos. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal Luis Paz? Bien, bien, muy bien. Por aquí estamos, mira, con Gabriela Radiche y con el señor Néstor Restivo, que nos acaba de contar públicamente que hoy cumple 64 años. Así que estamos Qué de grande. cumpleaños. Felicitaciones, Néstor. Gracias, Un gran Juan abrazo. Carlos. Muchas gracias. Bueno, así que me imagino que lo que tomes lo tomaremos todos juntos y haremos algún brindis, ¿no? Sí, vamos con un champán, con Claro. un buen Dale, te champán. acompaño. Amerita, la ocasión lo amerita. Bueno, Juan Carlos, a ver, varios temas para el día de hoy. En principio decíamos, sin dudas el tema central tiene que ver con la fecha, ¿no? La agenda del día impone hacer algún tipo de reflexión en relación a los 30 años del atentado a la AMIA. Estuvo el acto oficial con la presencia del presidente, de Javier Milei. Recién repasábamos un fragmento de su discurso en el que cargaba contra Hezbollah y contra Irán. Y bueno, otros actos hubo también, estuvo el acto de memoria activa en Plaza Lavalle, pero quiero pedirte una reflexión a estos 30 años, habiendo pasado ya bastante tiempo y todavía no hay un indicio claro en relación a los responsables, no hay detenidos en este momento tampoco por el atentado. Sí, mira, efectivamente el atentado fue un acto brutal que, bueno, siempre todos repudiamos y nos solidarizamos en primer lugar con las víctimas, con los familiares, en fin, un acto de barbarie que no podemos más que seguir rechazándolo como conducta social, política, cultural, y no podemos más que seguir solidarizándonos y recordando
y recordando a sus víctimas. Ahora bien, después está el enfoque, yo diría, puramente político, y a esta altura histórico, ¿no? Ha sido muy utilizado el atentado, igual que la embajada, muy utilizado en términos de carácter político, y todo el tiempo tratando de manipular la causa en términos judiciales, que ha sido oprobiosa, ha sido una vergüenza. La causa judicial es una especie de historia negra de la justicia argentina, de servicios de inteligencia, de operaciones de inteligencia internacionales y nacionales, tendientes a su utilización política, y prescindiendo totalmente de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la justicia, e incluso del homenaje y el respeto a las víctimas del atentado y a sus familiares. De forma tal que llegamos a esta altura con una agudización, yo diría, de esa situación, porque el presidente de la Nación, en vez de tener en este momento que por otra parte en el mundo y en Medio Oriente hay una situación de altísima complejidad, o sea, hay una situación virtualmente de guerra, donde están muriendo decenas de miles de personas, hay una situación de la complejidad tal de que jamás invade y genera la matanza de 1.200 israelíes civiles, un hecho repudiable que tiene como respuesta un hecho más repudiable aún, que es el sostenimiento de un ataque feroz del ejército israelí a la población palestina, que ya lleva 35.000 muertos, la mitad de los cuales son niños. Y en ese escenario tan terrible, el gobierno argentino del presidente Milei, ha decidido tomar partido, ha decidido que el país tome partido, porque eso es el problema, tome partido por Israel y Estados Unidos, yo diría, continuando con una línea de apoyo irrestricto a las estrategias de Estados Unidos e Israel, y sacándonos a nuestro país de las posiciones neutralistas, pacifistas, claro, y que requieren más que nunca el reclamo de paz y una solución en Medio Oriente ecuánime, y que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas en tal sentido, que reclaman que haya dos estados, en fin, de forma tal que, volviendo entonces a tu planteo, creo que lo nuestro es siempre no olvidar un acontecimiento tan dramático y traído a la actualidad. Creo que hay que rechazar tajantemente la posición del gobierno argentino, que compromete el futuro también de nuestro pueblo, que nos ata a un conflicto en otro lugar de la tierra, en el que nosotros lo único que tendríamos que hacer es propender a la paz y no sumarnos a ese conflicto y poner en riesgo nuestro propio destino. La última pregunta sobre este tema, porque quiero hacer referencia a un párrafo que comentábamos recién del presidente de la AMIA, de Amos Linetsky, que fue el principal orador junto con el presidente de la Nación, que hizo un cuestionamiento a los diputados y a los senadores por no modificar las leyes para combatir el terrorismo. ¿Te parece que lo que nos pasa es que tenemos pocas leyes para combatir el terrorismo? ¿Pasa por ahí el problema de no haber avanzado en la investigación? No, de algún modo yo lo decía, no sé a dónde apunta ese señor para que haya una legislación más antiterrorista, porque por otra parte hay que ver qué define ellos por terrorismo.
creo que lo que nosotros hubiéramos necesitado es que haya una justicia independiente, autónoma, con fiscales que se hubieran ocupado de verdad de la investigación y no de desviar la investigación y perder décadas de tiempo. Acá no se trata para nada de incrementar leyes antiterroristas ni de incrementar ningún tipo de leyes, sino de que hubo muchos sectores y grupos de interés políticos, económicos e, insisto, de estrategias internacionales extranjeras que influyeron sobre la causa, y mientras tanto grandes poderes acá, incluso víctima de esta situación, no hicieron más que ser funcionales a esa pasividad. Uh-huh. Juan Carlos, te cambio ahora sí de tema y quiero preguntarte por otro de los ejes que cruzan la agenda del día, y tiene que ver con la forma en que el gobierno nacional está, ¿qué palabra elegir? Controlando o manteniendo a raya a sus propios funcionarios. Me refiero a, el último caso es el de Julio Garro, el anterior es el del empresario textil Teddy Caragosian, que siendo funcionarios del gobierno nacional expresaron un matiz públicamente sobre diversos temas, no importa exactamente cuál, porque cada caso es diferente, y lo que hace el gobierno es poner en marcha una maquinaria que en primer lugar tiene que ver con el escrache, con la persecución, creo que es la palabra que usó Gaby, la exposición pública sobre determinado tema, y luego sí procede a desplazarlos de su cargo. ¿Cómo calificarías esta forma de actuar? ¿Te parece que tiene un sentido en tanto y en cuanto, expresan públicamente opiniones diferentes? ¿Cómo lo ves? Sí, tiene un sentido, más allá de que uno está tentado de decir que son actos, son exabruptos irracionales, que lo son, pero en realidad tienen un sentido que es el sentido de la violencia política, es el sentido de un autoritarismo extremo que maneja el presidente de la Nación muy en particular, y lo hace con todos y también con los propios. Con todos me refiero a todos los de otras corrientes políticas, culturales, religiosas, de minorías de todo tipo, sexuales, de todo tipo de género, y también entonces lo hace con los propios. Es un rasgo de autoritarismo muy severo, de violencia muy severo, y que muestra la peligrosidad que tiene ese sentido al que vos decías en tu pregunta. Eso es muy peligroso y nosotros creo que lo tenemos que registrar con todas sus aristas, no tanto por estos dos episodios de hoy, que yo estoy tentado de decir que son absolutamente menores, estos dos casos, y de otros del gobierno, sino el rasgo autoritario y violento, totalmente antidemocrático, y vuelvo, tiene un componente, como siempre, este rasgo de autoritarismo también irracional, ¿no? Ahora, lo que llama mucho la atención, Juan Carlos, es, por lo menos a mí, me llama mucho la atención, que todo esto circule por las redes sociales, en particular por la red X, por Twitter, digamos, ¿no? Todo se desarrolla ahí, después sí, efectivamente, termina en una expulsión real del cargo de estos funcionarios, pero todo pasa por ahí, y me llama la atención, lo charlábamos ayer en el programa, que la política, si querés la política más tradicional, la política como tal, no salga a repudiar. He leído algunas expresiones, sí, para ser justo, pero que en general no se salga a repudiar esta forma de circulación de todo el episodio, o de los episodios. Sí, creo que como estos episodios son al interior del propio gobierno, y reitero, francamente creo que son menores, entonces puede ser que todos los que conformamos el mundo de la oposición y todo lo que sería la reserva cultural que es democrática, entonces no tenga el influjo
la pulsión por repudiarlo. Pero creo que lo que no podemos perder de ninguna manera es esa pulsión, porque se extiende no solo a miembros del gobierno, sino, como ya hemos visto, el presidente de la nación y el gobierno desprecia la cultura nacional, desprecia a sus principales referentes, desprecia y ataca a sus instituciones, ataca a la ciencia y a los científicos, en fin, ataca a los políticos. Por lo tanto, creo que este hecho circunstancial que está en los medios de hoy no nos tiene que confundir sobre ese rasgo de descalificación, de autoritarismo, yo diría de negar al otro, de negar todo lo otro distinto y diferente. Es un rasgo fascista, es un rasgo muy pero muy peligroso, porque descalifica a todas las otras corrientes del pensamiento y descalifica al ser humano como tal. Por lo tanto, la circunstancia de hoy no es tanto lo que me preocupa, sino la esencia de esa conducta y de ese razonamiento. Clarísimo, Juan Carlos. Gracias, como siempre, y nos reencontramos la semana que viene. Cómo no, chao, chao. Abrazo grande, Juan Carlos Junio. Saludos a Néstor. Gracias. Chao. Chau, chau. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Me levanta el ánimo. Es hermosa. Es hermosa. Sí. Es el solcito de la mañana. Tal cual. Y además es verdad, es así. Disfrutar el sol, salir, te cambia. La sabiduría de la naturaleza. Tal cual. Eso nos gusta. No sé si al Piti Álvarez le dio resultado.
pareciera que no. Bueno, el tema es la obra, ¿no? En este caso estamos Claro. hablando de una canción. La Sí. persona tiene sus debilidades, sus falencias y nada, esa situación por la cual está pagando Claro también, que sí. ¿no? Su pena. Bueno, Gaby. Tengo cine. Les decía que hay 2 ciclos interesantes en la Lugones. La sala Lugones es una sala emblemática, mítica, de esas que uno tiene ganas siempre de defender, que ha pasado sus momentos en los cuales estuvo cerrada, remozándose, remodelándose, y que cada vez que se puede ir uno sale, pero encontrándose con lo mejor. ¿Por qué? Porque hay gente trabajando para tener una buena programación y además porque, bueno, es como un rito muy, muy particular para quienes andan por el complejo teatral. Ayer comenzó en la Lugones un ciclo que se llama Grandes Clásicos del Cine Soviético, y hay un montón de películas desde ayer hasta el 28 de julio. La posibilidad de encontrarse con, por ejemplo, les tiro una para hoy. A ver. Hoy van a dar a las 8:30 de la noche, ya tuvo una proyección a las 2:30 de la tarde, pero hay otra a las 8:30 de la noche de una película de Nikita Mikhalkov que es del año 80, que se llama Algunos días en la vida de I. Oblomov, un personaje de la literatura, un vago, ¿no? El perezoso, el señor que no salía de su sillón, un abúlico, pero bueno, con la mirada de Mikhalkov que le da como otra vuelta a la historia y concentra mucho ahí en una especie de triángulo. Pero no solo es hay un montón de películas para ver, no solo de los 80, hay otras mucho más viejas. Pero, por ejemplo, también comenzó un ciclo que habla de la Cinemateca Argentina, que son 75 películas que celebran de alguna manera los 75 años de la Cinemateca, y eso también está bueno para ver porque nos va a permitir, por ejemplo, si estamos con los chicos, y acá estamos hablando de las vacaciones de invierno, el domingo a la tarde hay peliculones, hay de Darío Argento, esta no es para los chicos, peliculones de Darío Argento, peliculones de Maybury, y hay una que yo quería anotar y agendar, porque a las 6 de la tarde del año 1939, este es un viejazo fabuloso, pero yo la verdad que amo esta película. De 1939. Desde 1939 que viene, sí, es del año 1939. Dirigió Víctor Fleming y es, yo sé que está en plataformas y que la pueden ver en YouTube y todo, pero ver El Mago de Oz con Judy Garland en cine, ver otra vez esos zapatitos, y a mí me vuelve la niñez al cuerpo. ¿Qué quieren que les diga? Sí. No porque yo la haya visto en el 39 ni mucho menos. No, en el 40 la vi. No, imagínate, pero bueno. ¿No es un poco lisérgica hoy esa versión? Sí. A mí me pareció siempre bastante lisérgica, sí. ¿No? Por supuesto, entre los personajes cuando la vi de chico, de hecho, me costaba terminar de entender, de más grande aclaro que la entendí, pero me costaba entender qué pasaba, dónde estaban, hasta me angustiaba un poquito que no estuvieran en un lugar concreto. Claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué portales estarían abriendo? Bueno, pero es una gran película que es fabuloso verla en el cine porque transforma todo eso en magia. Así que definitivamente, si tienen un ratito, a las 6 de la tarde en la Sala Lugones, ahí en Corrientes 1530, van a dar El Mago de Oz. Para mí es todo un acontecimiento. Sí, sin duda. Está habiendo una serie de películas que están siendo remozadas, restauradas y se vienen a los cines ahora. Así que bueno, para mí esto realmente, celebrar el cine en el cine es como mágico. Una más de todo lo que hay en el Centro Cultural, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que ayer un poco hablábamos con Dubati, ¿no? De lo que es el teatro, con Amadeo. Bueno, en este caso cine también en la emblemática Sala Lugones del Teatro San Martín. Gracias, Gaby. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Comentábamos ayer la situación que se está llevando adelante, que se está dando en la empresa Bridgestone de aquí, de Argentina, que presentó un procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo y otorgó, entre comillas, esta es la figura legal que encontró, una liberación de tareas con goce de haberes para los 1.550 trabajadores de la planta industrial de Lavallol. Estuvimos charlando del tema con Néstor, un tema que no afecta únicamente a esta empresa, a Bridgestone, sino que es una realidad que está atravesando a la industria del neumático,
que está, no sé, supongo yo, intentando encontrar su modelo de negocios desde la Argentina desde hace rato, ¿no? Porque además recordamos lo que fue, sobre todo la última, ayúdame Néstor, si no me equivoco, la última gran huelga o la última serie de medidas de lucha del sindicato que visibilizó o puso sobre la mesa una situación muy complicada del sector. Sí, pensemos que forma parte de todo el complejo automotor, el tema de los neumáticos, grandes empresas que inclusive algunas se fueron de la Argentina, pero que todavía sigue habiendo porque la industria automotriz resiste, pero ya hubo otros anuncios directamente automotrices, caso de Toyota, y en el plano industrial fuera del sector automotriz o neumáticos en particular, tenemos el caso de Asindar, es decir, hay un cuadro muy grave en la industria que ahora en estos días se agravó particularmente en la fabricante de los neumáticos Firestone, que es Bridgestone, ¿no? Bueno, para profundizar el tema está en línea para charlar unos minutos con nosotros Adrián Tapari, que es integrante de la Mesa Nacional de la FETIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria de la Energía y Servicios. También es secretario gremial de la CTA de los Trabajadores de Loma de Zamora y referente de la lista violeta del Sindicato del Neumático. ¿Qué tal, Adrián? Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Gabriela Radiche, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos, por concedernos estos minutos. Bueno, en principio queremos preguntarte o saber cuál es tu visión en relación al momento que está atravesando la industria del neumático para ir metiéndonos en la realidad de los trabajadores que allí cumplen funciones, ¿no? Bueno, Luis, mira, la crisis es realmente muy grave, tiene varias facetas y varias aristas que nos han hecho que estemos en este contexto actual, ¿no? Por supuesto, las políticas del gobierno nacional tienen una incidencia directa, ¿no? La recesión, la falta de políticas hacia las industrias, la creación de empleo, y fomento de los empleos registrados, no ponen en esta situación, ¿no? La situación económica que se agrava cada vez más. Sin ir más lejos, tenemos una caída de la industria automotriz de 40% aproximadamente, y nosotros, como somos autopartistas, los trabajadores autopartistas están como todas las pymes, lo sabés, ¿no? La actualidad de... ¿La caída del 40%, Adrián, es de la producción de autos? Sí. Sí. Claro, y afecta a todas las autopartes. Y claro, nosotros somos autopartistas, impacta directamente, pero con el agravante que nosotros llevamos, recuerdo que la actual conducción del SUDNA está en manos de la lista negra, te refieres del Partido Obrero. Claro, la lista que vos integrás, la lista violeta, hoy está en la oposición, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, que nos ha llevado a un conflicto en el 2022 con 42 días de paro y más de 100 asambleas, esto dicho por el mismo Crespo, ¿no? Que es el secretario general del gremio. Ha hecho que se caigan todos los contratos de exportación de las empresas. Y bueno, el agravante de la situación económica, la falta de política de incentivo al trabajo industrial, más este arrastre que viene del 2022, nos sitúa en esta triste realidad que estamos viendo, y no solamente los trabajadores del neumático, en particular digo, sino los trabajadores en general, ¿no? Ahora, Adrián, una pregunta más en relación a cómo es la lógica de la industria. Históricamente me refiero, si se quiere, a los últimos 20 años. La producción de neumáticos en la Argentina tiene un componente principal en la venta dentro del mercado local, ¿o siempre el objetivo principal fue exportar? Es un combo, ¿no? Es un combo entre exportación, terminales automotrices y consumo interno. Por supuesto que si uno tiene un alto nivel de exportación, obviamente eso repercute directamente en la economía de la fábrica y en el bienestar de los trabajadores, ¿no? Por supuesto.
Adrián, Néstor Restivo, ¿qué tal? Recién hablabas de la caída de la industria automotriz. Bueno, en todo caso también es comparando con un año anterior que no fue del todo bueno. Si ya venimos hace rato con un problema en la industria grande. Para tener una referencia de cómo está hoy la industria, en el caso de ustedes, la del neumático, ¿podés dar alguna referencia comparativa? Por ejemplo, ¿cuánto es la producción anual hoy de neumáticos o cuánto es la dotación hoy de trabajadores del sindicato comparado con sus mejores años? Nosotros hoy, en la actualidad, en Bristol somos 1.200 trabajadores jornalizados simplemente, cerca de 1.500, 1.600 trabajadores en total. Con una producción diaria, aproximadamente hasta la semana pasada, 12.000 neumáticos diarios. Bueno, no sé si respondió tu pregunta. No, pero en todo caso comparar esos números con alguna otra época de, digamos, de mucha mayor expansión. Para tomar periodos más recientes, el ciclo más productivo del kirchnerismo en sus primeros años, más o menos en cuánta cifra andaba, si bien el mercado era más chico, pero para tener una comparación de cuánto se ha achicado esa actividad. Bueno, si nos remontamos del año 2003 en adelante, nosotros somos los autores dentro de la lista violeta que conducíamos el gremio en ese momento, a la cabeza de nuestro compañero secretario general de la FETIA, Pedro Guasiejo, que entonces era el secretario general de SUDNA, una política de apoyo a la inversión en la industria del neumático en la Argentina, lo que hizo que se fortalecieran las industrias y producieran cada vez más, generando junto con las políticas, por supuesto, de apoyo a la industria nacional y el compra argentino en ese entonces, que la dotación pasara de 750 trabajadores a la actualidad que están en 1.200 aproximadamente, solamente jornalizados. Ese avance se logró también con avance en conquista, como por ejemplo la participación en las ganancias, el bono de fraccionamiento de vacaciones, que a nosotros nos pagan cuando salimos de vacaciones solamente por salir de vacaciones. Recordemos que Bristol es la única fábrica del neumático en la Argentina que tiene turnos fijos, y que es importante porque hace a la administración de los horarios y la convivencia en familia, ¿no? ¿Qué pasa en las otras empresas? ¿Cómo es el modelo en las otras empresas? Son de turnos rotativos, tanto en Pirelli como en FATE, que son las otras dos neumatiqueras más importantes en la Argentina, ¿no? Es decir, que cada semana cambian los horarios y los días de los trabajadores. Exacto. Nosotros tenemos turnos fijos, el que trabaja de mañana trabaja de 6 a 14, el que trabaja de tarde trabaja siempre de 14 a 22 y el que trabaja de noche trabaja de 22 a 6 de la mañana. Ese es lo normal y habitual en Bristol de Lavallol, ¿no? Y que nosotros supimos defender a pesar de que la gran parte de la industria trabaja con el modelo de turnos rotativos. Adrián, respecto de la industria automotriz, que claro, uno depende, los autopartistas dependen de eso, se ha hablado mucho, más rumor todavía que posibilidad, pero en la medida que avance el proceso de recesión puede darse, y es peligroso, un traslado de plantas hacia Brasil, dentro del convenio automotor del Mercosur. ¿Eso lo están advirtiendo ustedes como amenaza, como realidad en el sector de ustedes, o ya sea en el sector automotor en general? Yo no te puedo decir si los planes de la empresa es mudar su producción a Brasil. De hecho, Bristol tiene 2 plantas en Brasil. Lo que sí te puedo decir de que recordemos que en la crisis de 2001, muy similar a las políticas que se están llevando hoy en día en la Argentina, se ha ido una de las neumatiqueras más importantes a nivel mundial, que fue Goodyear, con su planta en Hurlingham, que dejó en la calle 1.800 familias. O sea que esa siempre es una alternativa latente, obviamente sin
sin bajar ninguna bandera, siempre hay que proteger el empleo de los compañeros a toda costa, ¿no? Y en eso nosotros estuvimos abocados y no solamente lo defendimos, sino lo incrementamos a través de los años. Bueno, un conflicto en el 2022 de la envergadura que fue, lejos de proteger el trabajo de los compañeros, lo que hizo fue una forma egoísta, es propagandizar la candidatura de la conducción nacional dentro del Partido Obrero. Esa es la realidad de lo que pasó. Adrián, quiero preguntarte si, ya recuerdo que estamos hablando con Adrián Tapari, él es integrante y referente de la lista violeta del sindicato del neumático, la lista que hoy está en la oposición dentro del gremio. Quiero preguntarte si hay antecedentes y en todo caso cómo terminó, si en otro momento ocurrió esto de que la empresa otorgue o obligue a la liberación de tareas, no sé cómo llamarlo, ellos hablan de liberación de tareas, yo hablaría de suspensión con goce de haberes, o sea, siguen cobrando el sueldo, pero están suspendidos, si esto es una práctica relativamente habitual y en general cómo terminan estas experiencias que empiezan así. Sí, desgraciadamente es una práctica, acá le llamamos licenciamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, cobrar el sueldo pero estar liberado de prestar tareas. Uh-huh. Recordemos que los últimos 4 meses, fuera de la amenaza ahora de 452 despidos que está planteando el sindicato, hubo 150 despidos que no se dieron en forma masiva, de a 10, de a 15, de a 5, pero los últimos 4 meses hubo 150 despidos. Estos 452 que denuncia el sindicato son aparte de esos 150, o sea que estamos hablando de una envergadura de la pérdida del puesto de trabajo significativa, sin lugar a dudas. Claro. Uh-huh. Adrián, y la última de mi parte, ¿en FETIA tienen algún registro de otro de las actividades industriales que estén hoy particularmente golpeadas o con amenaza de cierre, de licenciamientos o algún otro síntoma de achicamiento, algún otro sector que esté particularmente golpeado? De la energía, por ejemplo, tenemos compañeros en Yacyretá que están viviendo una situación similar. Sabemos que cuando un gobierno despide trabajadores, el mensaje claramente la actividad privada, pueden despedir sin ningún problema, como lo hago yo, ¿no? Pero estas políticas llevadas adelante por los gobiernos de derecha son habituales, nosotros ya lo vivimos, por supuesto que terminó con la crisis del 2001, por ejemplo, pero también hubo pérdida de puestos de trabajo en el gobierno de Mauricio Macri. Siempre las políticas que no atienden la industria, la necesidad de mantener y fomentar el empleo, termina haciendo estas cosas, y desde el mismo Estado están dando un mensaje peligroso. Por eso nosotros lo que decimos es organización ante esta organización de los trabajadores, por supuesto, ante esta embestida de parte no solamente de los privados, sino principalmente del gobierno nacional. Uh-huh. Adrián, bueno, muchas gracias por esta comunicación, nos ayuda a tener una mirada un poco más amplia de lo que ocurre en la industria del neumático. Por supuesto vamos a seguir en contacto y desde nuestro lado estamos a disposición. Perfecto, el agradecido soy yo, que tenga buenas tardes y esperemos que tengamos la fortaleza para poder no solamente dejar en la nada la amenaza de los 452 despidos más, sino que fomentar políticas para que el empleo de alguna forma vaya creciendo y sea sustento de los trabajadores en la Argentina. Gracias, Adrián. A vos. Era Adrián Tapari, integrante de la Mesa Nacional de la FETIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria, la Energía y los Servicios.
secretario gremial de la CTA de los Trabajadores en Loma de Zamora y referente de la lista violeta del Sindicato del Neumático, que como explicábamos es la lista en la actualidad opositora a la conducción de Alejandro Crespo, como para complementar una visión de lo que allí está ocurriendo en relación a lo que comentábamos ayer en el programa. Vamos a una tanda, Charlie, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. ¿Están preparados para pasar unas vacaciones de invierno únicas? Del 13 al 28 de julio, la ciudad se convierte en un escenario repleto de diversión y color. Más de 300 artistas locales van a presentar sus propuestas en diferentes puntos de la ciudad, con actividades para todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy 1:30 de la tarde, Celeste Carballo nos está acompañando con uno de los temas de ese hermoso disco que es Chocolate Inglés. Qué lindo disco. Qué lindo disco. Qué lindo disco. ¿Tiene el chino ese también? Tiene el chino, qué claro. Lindo. Está ahí. Qué discazo, por favor. Sí. Está haciendo memoria a velocidad porque amo ese disco. Cada tanto hay que escucharlo. Totalmente. Bueno, a ver, Gaby. Bueno, decíamos que por ahí quien te dice, puede ser quien sabe, Pablo Caruso hoy llevaba a los chicos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y está bueno reparar en esto, que cuando uno dice hay propuestas gratuitas, hay un esfuerzo atrás importantísimo y que hay que aprovecharlas esas cosas, porque pensaba también en el tristísimo cierre de la plataforma Contar, que otros se pueden decir, bueno, pero ¿quién la miraba? Un montón de gente, y estaría buenísimo que la vea un montón de gente más. En el caso de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, es una propuesta que es gratuita, que se está haciendo en estos días hasta fin de mes en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y debo decir que se tomaron el trabajo de hacer, bueno, con mucho amor, en la misma gente de la Feria del Libro tradicional, hicieron toda una segmentación por edades, lo cual me parece fabuloso porque si buscan en las redes sociales de la Feria del Libro, se van a encontrar con que hay algunas actividades que, por ejemplo, tienen que ver con los 12 años, hay otras que son para la primera infancia, porque no es lo mismo pasear con los chicos por un taller de cómic que por un taller donde se enseña a familiarizarse con el mundo del papel. Por ejemplo, en estos próximos días, te digo uno, para el domingo tenés Cuentos de Oriente para niñes, y me encanta porque tiene la X ahí, para niñes de Occidente. Antiguas historias filosóficas que acompañan hoy nuestras preguntas de siempre. Esto lo da Aldana Tenaglia y es para chicos a partir de los 4 años, para bien chiquitos, el domingo 2:30 de la tarde. Después está esto que yo decía que me encanta, que es el Festival de Historieta, que es a partir de los 6 años, de 6 a 12 años, el juego con los elementos de las historietas, juegan un poco con las onomatopeyas, con plaf, ouch, maneras de abordar la cercanía, ¿no?, de los materiales sensibles de la cultura a las audiencias. Me parece que es un tiempo en el que tenemos que retomar, ¿no?, la cosa orgánica de ir a ver, porque está muy al alcance de todos tener una tablet, un celular, una smart, si lo tenés, o internet, y encontrarte con un montón de propuestas que hay ahí. Pero sostener el encuentro orgánico con las cosas de la cultura, me parece, con todas las propuestas de la cultura, me parece que está buenísimo, porque si no va a llegar un día en que viene otro y te dice, esto no lo ve nadie. Por más que ¿sabes qué es clave? Esa reflexión que haces me parece clave y se traslada a cualquiera de las otras cosas que estamos charlando. Bueno, lo hablamos en relación a esto de ir achicando o estigmatizando incluso, por ejemplo, aerolíneas argentinas, hasta que llega el momento en el que alguien dice, privaticémosla si total no funciona, sí, o tiene un mal servicio. Bueno, vos la vas conduciendo a eso. Pero la pregunta de quién lo ve, antes hablabas de la Sala Lugones y las películas de cine ruso. Sí. ¿Quién lo ve? Un montón de gente. Un montón de gente. Siempre está llena la Lugones. Claro. Es muy difícil conseguir entradas. ¿Qué es un montón de gente? Bueno, es la gente que le interesa. Es tan masiva como ir a ver Iron Man a un cine 3D. Y bueno, probablemente no. Pero hay un montón de gente a la que le interesa y disfruta ver cine soviético, ir a la Feria del Libro Infantil, sentarse a ver qué hay en Contar y poder disfrutarlo. Sí. Todas esas cuestiones. Me parece la pregunta esa, porque es la que en algún momento van a hacer. Claro. Bueno, y como la vemos venir esa pregunta. Bueno, claro. Bueno. Yo soy bastante insistente, digo, a mí me gusta, me parece que hincho con miren que está esto, que es gratis. Por ejemplo, si la última vez que fui al CCK me pasó algo, no sé qué era lo que quería ir a ver, creo que una muestra de danza. No pude ir porque no llegué. O sea, vas haciendo una fila, no llegás, vas a otro lugar. Estaba todo tan lleno que era hermoso. Feo para mí, que quería ver una cosa y tuve que terminé viendo otra, pero no pasa nada, voy otro día. Pero digo,
digo, la sensación de que es un centro cultural requete contrahabitado, que necesitamos que siga teniendo contenidos, que necesitamos que siga circulando a nuestros artistas, eso es fundamental. Y cierro con lo que vos dijiste, no tenemos más contar y eso es tremendo, es terrible. Y hay que insistir para que vuelvan a ponerlo y a poner en valor esos contenidos. Pero Cinear, que es la plataforma del Inca, tiene toda una solapa de cortometrajes para infancias que está buenísima. Así que busquen ahí que dice algo de vacaciones y son cortitas, son 8 minutos, 12 minutos, material hermoso que seleccionaron para las vacaciones de invierno. Gracias, Gaby. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, Néstor, nos vamos al plano internacional. Sí, y a las relaciones exteriores de Argentina, ¿no? Con Brasil vamos a hablar ahora con un entrevistado, pero te quiero hacer una breve mención a China. Sí. ¿Y por qué lo vinculo? Porque Brasil y China son los dos países estratégica y comercialmente más importantes que venía teniendo Argentina. Brasil una relación histórica, la de China más reciente, que se han deteriorado muchísimo. Ayer estuve en la Universidad Nacional José C. Paz, o la UNPAS, donde terminó un congreso de 3 días seguidos, en la UBA primero, en la Universidad de Lanús luego y en la UNPAS ayer, donde el gobernador Axel Kicillof reclamó mucho al gobierno cómo ha deteriorado la relación con China. Inclusive llegó a decir, fue tapa de alguno de los diarios, de Página 12 concretamente, que si él pudiera volvería a meter a la Argentina en el BRICS porque hay anteojeras ideológicas argentinas que no entienden la relación con China. Con Brasil está pasando lo mismo, se ha tensionado mucho, hubo una reunión reciente entre Milei y Bolsonaro en Brasil, tal luego viajó a Brasil Milei y dejó de ir a la reunión del Mercosur. Y luego siguió insistiendo Milei que Bolsonaro es un perseguido político. Eso derivó en un llamado a consultas a Brasilia del embajador Vito Velo, el embajador brasileño en la Argentina. Bueno, para profundizar un poco el tema, está en línea para charlar con nosotros unos minutos y desde ya le agradecemos mucho, como siempre, Darío Pignotti. Él es periodista, ustedes ya lo conocen, seguramente lo conocen, es corresponsal de Página 12, entre otros tantos medios en los que trabaja. ¿Qué tal, Darío? Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? Luis, Néstor, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Darío, muchas gracias. Bueno, hacía Néstor de alguna forma la introducción. En principio querría preguntarte cómo ha trascendido esa noticia allí en Brasil y cuáles son las explicaciones o la argumentación de ese llamado a consulta que hace el gobierno de Brasil a su embajador en Argentina. Es infrecuente que una relación diplomática haya tenido tanto espacio en los medios y lo tuvo estos días el retorno aquí a Brasilia del embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, y tampoco es frecuente que los diplomáticos brasileños concedan entrevistas y eso fue lo que hizo precisamente el embajador. Esto le da dimensión a la relación entre Brasil y Argentina y a lo que pudiéramos llamar, si hacemos un juego de palabras, la no relación, las distancias cada vez mayores entre Brasil y Argentina, o para ponerlo en nombres, entre el presidente argentino y el presidente brasileño. Esta convocatoria, esta llamada a consulta, como ustedes saben, en el código de la diplomacia, en un código universalizado, es prácticamente el paso previo a un congelamiento o a una ruptura de las relaciones, pero el propio embajador lo dijo aquí en las entrevistas que concedió, no iba a ocurrir ello, es decir, no estamos ante la inminencia de la ruptura entre dos gobiernos que el uno para el otro se consideran muy importantes, o dos países cuyas relaciones son trascendentes, tanto de Argentina para Brasil, pero también de Brasil para Argentina, pero ponen en valor la gravedad de la situación. Esto es, si hiciéramos un breve repaso desde la llegada de Milei al gobierno en diciembre del año pasado, observaríamos que hubo por lo menos 3 no encuentros entre el argentino y el brasileño. El primero fue la propia toma de posesión, donde habitualmente el presidente brasileño es una de las personalidades de más peso, más relevantes,
a la que ceremonia a la cual Lula no asistió. La segunda, semanas atrás, cuando ambos presidentes estuvieron a pocos metros de distancia y evitaron tener una reunión cuando fue la cumbre en Italia del Grupo de los 7, y la tercera, la reciente cumbre del Mercosur. Y si fuéramos más exigentes en la revisión, hubo un cuarto no encuentro, que fue precisamente esta visita de Milei a Brasil, que evitó llegar hasta Brasilia y permaneció en el balneario Camboriú, donde participó en una cumbre de la extrema derecha. Claro. Cumbre que, esto sería importante solo para hacer una descripción, es mucho más que un evento de intercambio de ideas. Es, y se ha convertido con el correr de los años, un evento en el que las ultraderechas además coinciden en celebrar las amenazas a las democracias y también en celebrar las desestabilizaciones a las democracias en la región. Leyendo algunas crónicas sobre la noticia, sobre el llamado a consulta al embajador, aparecían algunas, o en la mayoría de ellas, aparecía el concepto o las palabritas para explorar oportunidades, ¿no? Como que el llamado a consulta era para explorar oportunidades con la Argentina de Milei. ¿Allá eso aparece o es un invento argentino? No, es un invento brasileño, digámoslo. Es decir, la ductilidad de la diplomacia brasileña, la eficacia de la diplomacia brasileña, también consiste en generar hechos que se prestan a más de una interpretación. Si hubiera que ser muy taxativo, reiteramos que el presidente, o por lo menos su ministro de Relaciones Exteriores, en este caso Mauro Vieira, pero obviamente con la anuencia del presidente Lula, llame al embajador es todo un hecho. Tenemos en Argentina el antecedente inmediato de lo que ocurrió entre los gobiernos de España y Argentina, pero luego la forma de atenuar ese hecho es decir que, como lo dijo el embajador, inclusive en estas por lo menos 2 entrevistas que concedió, uno a la CNN Brasil y la otra a la radio de noticias del Grupo Globo, el grupo de medios dominante en este país, es que justamente la visita era para revisar las estrategias para buscar esto que aquí vos lo decías muy bien, explorar las oportunidades de negocios y de la defensa de los intereses brasileños en la Argentina. Un eufemismo en todo caso, pero que sí, por cierto, trajo tranquilidad respecto de aquellos que suponían que después de este paso sobrevendría la ruptura, tanto que el propio embajador llegó a decir que ya tenía comprado su pasaje, usó esa expresión, compré ya mi pasaje para estar el próximo miércoles en Argentina. Por tanto, sí, fue eso lo que se dijo acá. Darío Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás? Tuve el placer de hablar contigo hace unos días, poquito, sobre este mismo tema, por otro trabajo que estaba haciendo, y hablábamos y me decías de la importancia que tiene Brasil para Argentina como mercado, por ejemplo la automotriz, pero estoy pensando en otros negocios juntos, qué sé yo, desde temas de maíz, de exportaciones, autoparte, frigoríficos, energía. ¿Se ha materializado algún retroceso, alguna duda, alguna nube negra en el tema de negocios que son tan importantes para uno y otro país a partir de este conflicto diplomático? ¿Viste alguna señal de que hay un deterioro real en la relación comercial económica? Evitaré responderte con números exactos porque vos sos el que maneja esa área, pero sí, lo cierto es que hace 2 semanas fue publicado por el Ministerio de Desarrollo e Industria, un ministerio que además es comandado por el vicepresidente Gerardo Alckmin, la curva descendiente de los negocios con Argentina. Hay un número en mayo que habla de una caída de cerca del 40% en las transacciones, cerca, insisto, no presumiré de exacto, entre las transacciones entre ambos países, y junto con esto hay otro informe. Este es un informe que trascendió, no es un informe que haya tenido estado público oficialmente, y es que estrategas brasileños, aquellos que formulan las estrategias del país hacia los próximos años, comienzan a percibir que si lo de Milei perdura, es decir, si es un gobierno que logra concluir su mandato y su política exterior se afianza, el plan brasileño es comenzar a buscar otras fronteras, es decir, no a dejar de lado el comercio con Argentina, que es muy importante para Brasil, claro que no tanto como lo es Brasil para Argentina, pero en esto se materializa, por ejemplo, en la búsqueda o en la expansión, aquí usando otra vez la expresión citada hace un minuto, la exploración de negocios y de acuerdos comerciales
básicamente ampliación de mercado, básicamente con dos países, con Colombia y con México. Es decir, comienza a trasladarse la perspectiva o la proyección económica o de relaciones exteriores en el plano económico brasileño al ver la decisión bastante irrevocable del gobierno argentino de distanciarse de Brasil en lo político, en lo diplomático y también en lo comercial. Y otro dato que, si bien no responde directamente a tu pregunta, puede contribuir a terminar o a ampliar el escenario. Mientras Milei decidió viajar a Camboriú, una playa que se ha vuelto un reducto de ricos, famosos y, hay que decirlo, fascistas. Es el principal reducto, de alguna manera, donde veranean los bolsonaristas. Lula en ese mismo momento viajaba a Paraguay, donde no estuvo Milei, para participar en la cumbre del Mercosur, y posteriormente a Bolivia. ¿Por qué cito estos dos países? Porque en Paraguay Lula aprobó una decisión que traía su respaldo, la de incorporar a Bolivia como nuevo miembro del grupo regional, y habló explícitamente de su perspectiva de sumar tan pronto sea posible o de recuperar, para decirlo con más precisión, la presencia de Venezuela en el grupo regional. Es decir, mientras Argentina se distancia del Mercosur prácticamente al punto de ser un país casi no miembro del mismo, Brasil busca que el grupo se amplíe ya con la incorporación, esta es objetiva, de Bolivia y con la eventual de Venezuela. Sí. Bueno, Bolivia, Venezuela, y recién citabas una posibilidad de giro del comercio brasileño hacia Colombia y hacia México, donde también hay gobiernos progresistas. Pienso que de aquí a octubre muy probablemente Uruguay también tenga un gobierno progresista, y en ese sentido te quiero preguntar, siendo la clase política, particularmente la Cancillería brasileña, Itamaraty, bastante preparada, con un roce internacional bastante profesional por lo demás, ¿cómo ver a un personaje como Milei o sus ideas en la Argentina? ¿Qué comentarios has escuchado de ellos respecto de una explicación a la brasileña, si se quiere, del fenómeno Milei y de esta política exterior que él tiene? La palabra que usan diplomáticos y también funcionarios del Palacio del Planalto con los que uno puede hablar siempre que sea condición de anonimato es imprevisible. Ellos dicen, a Milei lo llaman el imprevisible, probablemente tengan otros adjetivos a flor de boca, pero no lo usan, pero con eso sí pintan desde el Palacio de la Presidencia y desde el Palacio Itamaraty, desde el Palacio de la Cancillería, cuál es la lectura de un político por el cual ellos no apuestan a cifrar el próximo movimiento. Es cierto que en esa imprevisibilidad, adjetivo usado por los funcionarios de estos dos ámbitos que te refería recién, también se confirmó en el sentido contrario, no en el sentido de las peores noticias, sino en el sentido de una noticia que no fue tan negativa. Lo voy a resumir. Muchos esperaban que la visita de Milei, que el discurso de Milei de más de 20... Hay un problemita con la comunicación. ¿Estás ahí, Darío? No, se cortó. Se iba a referir Darío Piñetti, con quien hablábamos, al discurso que dio Milei en la cumbre esta de la ultraderecha que se dio en el balneario de Camboriú, ¿no? Sí, claro. Donde además los Bolsonaro le entregaron esa medalla. Esa medalla contexto, de las 3I. Sí, sí, lamentable. Lo más lamentable de todo fue la respuesta de Karina. Usted no sé si la escucharon. La escuché, no me acuerdo ahora exactamente cuál es. Karina está presente. Karina Milei, sí, cuando le da a Eduardo Bolsonaro esa medalla sexista, homofóbica, todo lo que quieras, y Karina Milei dice, bueno, no, es la vida misma, dice, o sea, como avalando, pues le piden disculpas que está allá presente, son todos hombres. Y ella, no, es la vida misma. Y agarra ella la medalla y se la guarda. Eso se ve en el video. Toda la escena es lamentable. Incluso el rol del hijo de Bolsonaro, jactándose de que su padre era así, ¿no? Reivindicando todas esas cuestiones en relación a su padre. Algo que yo escuché poco que se detengan en eso, pero me resulta muy llamativo. Lo que está diciendo Darío, ahí está. O sea, lo puedo decir. Darío, ¿qué esperaba el bolsonarismo de ese discurso de Milei y qué es lo que finalmente ocurrió? Ahora sí, Darío, retomamos la comunicación. No sabía, o sea que estoy hablando en vacío como 15 segundos. Vuelvo sobre lo que estaba diciendo y trataré de hacerlo más conciso.
Si bien el adjetivo utilizado más a menudo, no el único probablemente, es de el presidente imprevisible, el otro que se usó para definir lo ocurrido con Milei durante su paso por Camboriú fue alivio, y lo decían a cualquier periodista que quisiera preguntarlo. ¿Por qué? Porque se temía que Milei embistiera duramente contra Lula, que usara descalificaciones y hasta insultos como las que usó en los meses anteriores, incluso antes de llegar a la presidencia argentina, por lo cual Lula aún espera las disculpas de su homólogo. Pero esto no ocurrió. Las razones por las que no ocurrió habría que sondarlas y no contamos con la información concreta, pero hay datos que sí saltan a la luz. Recuerden que ese domingo era el de las elecciones del segundo turno en Francia, y las previsiones eran de una victoria de la extrema derecha comandada por Marine Le Pen, cosa que no ocurrió. Y este fracaso de la ultraderecha coincidió en horas y en minutos con el inicio del discurso de Milei. Es decir, aquello que probablemente esperaban los organizadores del evento, en decir que vean cómo la extrema derecha o la derecha alternativa es irresistible y ya ha plantado sus reales en el primer mundo, en la Francia de Le Pen. Esto no ocurrió, por lo cual pensar que se trata de un balde de agua fría para los organizadores es algo bastante plausible, bastante pertinente. Y el otro dato, y este es un dato que también conocido por todos, es que horas antes del inicio de ese encuentro en Camboriú, la Policía Federal brasileña acusó al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, no solo de haber robado joyas que algunos gobiernos árabes habían obsequiado al Estado brasileño durante su gobierno, sino de haberlas llevado clandestinamente a los Estados Unidos, haberlo hecho en el avión presidencial y haberlas vendido en Estados Unidos. Bueno. Por tanto, no cabía que a Milei se le ocurriera hablar de corrupción en ese momento, corrupción que él suele atribuirle falsamente a Lula. Este sería otro relato, pero Milei insiste en un argumento ya perimido, como es aquel de la causa Lavallato, aquel de la causa que puede considerarse el paradigma del lawfare, porque tenía sentado al lado a un Bolsonaro que no solamente estaba somnoliento y cabizbajo, pero que si hubiera escuchado hablar de corrupción en ese momento pudiera haber quedado perplejo. Por tanto, el evento en esta playa del sur brasileño, esta playa de un estado muy visitado por nosotros los argentinos, Santa Catarina, cuya capital es Florianópolis, fue mucho peor de lo que se esperaba. Y aquí sí hay una posible lectura o una lectura secundaria. Si la situación hubiera llegado a mayores, si la tensión hubiera llegado a un grado extremo, ¿quién era que ganaba? Bueno, Milei, algunos pueden decirlo, otros pueden opinar que el sector de los Estados Unidos, el trumpismo norteamericano interesado en instalar cuñas entre argentinos y brasileños. Pero lo más concreto y lo más palpable es que esta hubiera sido una victoria diplomática o de obstrucción de la diplomacia de los Bolsonaro. En esto nos referimos Bolsonaros en plural, tanto al expresidente Jair como a su canciller de bolsillo, que es nada menos que su hijo, Eduardo Bolsonaro, alguien que ha viajado con mucha frecuencia a Argentina y que tiene una relación directa con Milei. Darío, muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad, muy completo el panorama y bueno, lamento decirte que te volveremos a molestar más adelante. Un abrazo enorme. Es un gusto la promesa y quedamos en contacto. Bueno, gracias. Era Darío Pignotti, corresponsal de Página 12, él es periodista, trabaja en varios medios y bueno, desde allí, desde Brasil, nos actualizaba un poco en qué consistía esta decisión del gobierno brasilero de llamar a consulta a su embajador y cómo quedaba a partir de eso la relación con la Argentina. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En rondita final nos vamos a despedir. Antes déjenme decir, hoy vuelve la Liga Profesional de Fútbol para ¿En dónde? alegría de Gabriela Radiche. No, hoy vas a estar tranquila. ¿En dónde? Tenemos en un ratito en Argentinos Juniors. Bien, no impacta, Tranqui. ¿no? 18:45. A mí me complica porque por ser mi cumpleaños sí. Voy a cenar con mi señora madre que vive a 2 cuadras de la cancha de Argentinos Juniors. Vas a tener Se problemas. complica la llegada. No es el Monumental, hay que decir. No, pero claro. Pero sí
es trabado para cancha, los la accesos canchita, y Juan todo lo Agustín demás. García de Boyacá, Sí, sí. San Blas y Gavilán, alrededor de la cual Claro. me crié, no es el Monumental. Pero se complica Sí, la se paternal. ¿eh? Seguro que sí. 18:45 Argentinos Tigre. A las 19 Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y a las 21 horas Instituto de Córdoba con Independiente. ¿Lo vas a ver en el cumpleaños? Y no, en la casa de mi vieja no lo voy a poder ver. Aparte Pero estamos soplando la pispeando. vela y No queda está bien. comiendo alguna cosita De rica. No fondo. queda, No bien. queda bien, che, Bueno, por favor. Yo lo voy a ver en tu nombre, Néstor. Bueno, Mañana me Gaby, ¿con contás. qué? Me nos quedo con despedimos? Brasil Sí. para cerrar, porque el 25 de agosto anunció Max, la plataforma de HBO, que va a estrenar la serie que está basada en una película que tuvo un impacto tremendo, que después se estrenó creo que en el 2003 acá, película de Fernando Meireles, quien también está en la codirección. Se estrena la serie, tengo algo en la garganta rarísimo. Te queda muy bien, te Queda voy a muy bien, decir. soy Sí, Graciela Borges, te mando un beso. Se estrena la serie de Cidade de Deus, Ciudad de Dios, mirá, la lucha gran continúa. película, sí. El impacto que fue Cidade de Deus cuando vino, se presentó en el Festival de Cine de Mar del Plata, con parte de los protagonistas, era una cosa tremenda, Sí, tremenda, sí. con ese realismo profundo que tenía de contar la favela y la violencia desde adentro, bueno, muy fuerte. Desde chicos tan chicos incluso. Exacto, Sí. desde chicos pequeñísimos. Bueno, viene la serie entonces, 25 de agosto, seguramente va a traer mucha repercusión porque la película fue famosa en todo el mundo por ese lenguaje crudo de retratar la pobreza extrema y cómo se metían los vínculos del narcotráfico en las favelas de Brasil. Claro que sí, gracias Gaby. Bueno, Néstor. 3 indicios según los cuales podría abandonar su candidatura a la presidencia el candidato demócrata, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Uno es que se hizo la prueba de COVID y le dio positivo. Él dijo que solo renunciaría en el caso de una enfermedad grave, pero insistimos, tiene 81 años y además de todo lo que ya sabemos de las dudas sobre su buen estado de salud mental o de alguna enfermedad de edad que le hace perder la memoria, equivocarse y demás, está que le dio positivo el COVID. Segunda, más importante aún, Barack Obama, que hasta ahora lo defendía, en su candidatura, sugirió que debería evaluar si tiene que correr por la presidencia o no. Es Barack Obama, tiene mucho peso dentro del Constitución, no puede volver a ser. Pensé ya que fue 2 veces presidente. Pensé que si dejaba pasar algún mandato Ya podía no puede volver puede. a ser. Bien. Y la tercera es que han trascendido en algunos medios estadounidenses que el propio Biden empieza a sugerir, ya no es tan firme diciendo no, yo voy a ser presidente y en mitad de agosto en la convención demócrata me van a nominar. Ya no lo dice con tanta firmeza. Veremos qué pasa en las próximas horas. Muy bien, y la última, hoy se reunió el Consejo Nacional del Salario, recuerdan ustedes, lo habíamos anunciado, se sentaron representantes de las centrales de trabajadores, representantes de los empresarios y los funcionarios de la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional. Adivinen si hubo acuerdo o no. ¿Qué estaban pidiendo los trabajadores? Bueno, la recomposición del salario y el poder adquisitivo fundamentalmente de los trabajadores. Hoy el salario mínimo está en 235.000 pesos aproximadamente. Bueno, adivinen qué dijeron, podríamos decir, empresarios y funcionarios del gobierno que tiran para el mismo lado. Bueno, dijeron que no, no hay acuerdo a las propuestas que hicieron desde las distintas centrales, así que ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a definir el gobierno nacional por decreto el nuevo monto del salario mínimo, así que es esto que seguramente hará en los próximos días y que impacta sobre varias cosas. Bueno, hasta ahora impactaba también en ganancias, con la aprobación del paquete fiscal, esto se modifica, ahora hay un mínimo no imponible, pero afecta en los planes potenciar trabajo y en otros planes sociales. Bueno, nos estamos yendo, me hacen señas desesperadas de que cortemos. Gaby. ¡Feliz cumple, Restivo! Gracias, Radich. Feliz cumple, muy Gracias, ricas las Luca. masitas, nos vamos con algo de culpa, pero bueno, contentos de haberlo celebrado con vos esta tarde. Estaba así planeado, gracias. Bueno, y los dejamos ya con la vuelta completa, Andrea Recupero y equipo. Chau Charlie, chau Renata, Alejandro, Nico, nos vemos mañana. Chau. Chau, chau.